Veintena Teotleco. Teotleco es una palabra náhuatl que significa la llegada de lo divino o la ascensión de las energías y corresponde a la veintena número 12 del calendario mexica. Los regentes de esta veintena son Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Huehueteotl, Ometochtli y Mayagüel como energías principales. Sin embargo, en realidad es una veintena dedicada a todas las esencias sagradas, femeninas y masculinas, que habitan el cielo, la tierra y el inframundo. Podemos encontrar información sobre esta veintena en algunas fuentes como los primeros memoriales y en el Códice Borbónico. Uno de los rituales representativos de esta veintena estaba dedicado al heno, una planta que simboliza que nuestra madrecita tierra comienza a envejecer. En esta época del año, en las ramas de los árboles empiezan a brotar hierbas grisáceas sin hojas, conocidas como heno. Esta transformación natural era interpretada como una señal de que la naturaleza comenzaba su proceso de envejecimiento. Otro ritual importante de esta veintena era la manifestación de la llegada de las energías divinas. Se colocaba una jícara con masa o harina de maíz en lo alto del templo mayor, la cual era vigilada y velada. Cuando aparecía una huella de pie sobre la masa o la harina, se comenzaban a tocar los instrumentos sagrados y se celebraba con cantos y danzas. Para nuestros ancestros, esa huella era una señal de que las energías divinas habían llegado y habían dejado su marca. De esta manera, se entendía que las energías atravesaban nuestra dimensión terrenal para luego ascender hacia el cosmos. Durante esta veintena también se veneraba al Octli, el pulque, permitiéndose un uso generoso de esta bebida sagrada, ya que se manifestaba la presencia de Mayagüel. Este era el momento del año en que los magueyes estaban cargados de este licor sagrado, luego de haber absorbido el agua de la temporada de lluvias. Asimismo, se rendía culto a los señores del fuego, Huehueteotl y Xutecutli. Se encendía una gran hoguera alrededor de la cual se danzaba y cantaba. En el fuego se arrojaban figuras de deidades que habían sido renovadas, simbolizando que esas energías sagradas y divinas llegaban para traer una renovación a la vida. El grupo Tzelotzintle continúa celebrando esta veintena, conservando los rituales heredados por el jefe Ricardo García Toltecayotzin mediante la danza de Teotleco, en la cual se ofrenda amaranto a las energías para darles un buen recibimiento a su llegada. Sigamos manteniendo la comunión con las esencias divinas para que renueven y transformen nuestro ser.